y escuchaba cantar aquí a estas mujeres que nos bendijeron ellas a nosotros. Yo no encontraba a mi madre llorando por un mal proceder de su hijo. Gracias a Dios que fue así. ¿Saben por qué yo la encontraba llorando a mi madre? La encontraba leyendo cartas de papá, que eran cartas amargas. Ella nunca permitió que mis ojos viesen lo que aquellas cartas decían, pero yo la veía llorando. La lógica te dice, el niño sabe leer, y a veces los niños como que leen mejor que los propios adultos, ¿verdad? Pero ¿saben qué me decía mamá a mí? Con sus lágrimas y todo su dolor, me decía: vente, hijo. Se ponía de rodillas a la orilla de cama y decía: vamos a orar por papá. Y lo que yo recuerdo no es entonces que ella me dijese: tu padre me ha ofendido, me ha herido, me ha maltratado, mira lo que dice aquí. No. Decía: ven, vamos a orar por papá. Y comenzaba: Señor, yo te pido por la salvación de Sotero, y yo lo bendigo, y yo le hablo bien. Y empezaba ella a orar por la salvación de mi padre. 8 días antes de que papá partiera, porque no hubo hogar, se desintegró la familia, pero después de mucho tiempo, 8 días antes de que papá partiera, aquellas oraciones que mamá hizo durante todo su tiempo, porque ella amaba al Señor, tuvieron fruto y él se convirtió a Cristo. Hoy estoy aquí y puedo hablarles, mis queridos, y decirles: la fe de una mujer que le cree a Jesús y se entrega a Jesús puede hacer la diferencia en sus hijos y en las generaciones. Por eso he llamado a este mensaje, lo he titulado así: una fe con acento materno. Porque es cierto, quizá a ti te alcanzó una fe con acento familiar, y qué bendición para ti. Quizá tú dices: no, la fe que me alcanzó a mí fue pastoral, tiene acento pastoral porque hubo un pastor que me trabajó, que me siguió, que me enseñó la palabra. Y tú podrías decir: esa fe mía se construyó con acento pastoral. Pero yo creo que aquí habemos personas que podríamos decir: no, la mía fue una fe, y yo se los puedo decir por mí mismo, con acento materno. Pero no solo quiero manejar esta perspectiva de que los que ya fuimos bendecidos y afectados por una fe con acento materno lo tenemos en nuestra vida como algo que nos marcó, sino que quiero animar a todas las mujeres que sin las mejores circunstancias de vida, también ellas pueden tener una fe que sea tan profunda, tan bien enraizada en Cristo, en la palabra de Dios, que un día tu hijo, tu hija digan: yo tengo una fe con acento materno. Los expertos de la lengua dicen que el acento se podría entender como relieve en la pronunciación de una sílaba. Ya lo sabemos desde el punto de vista ortográfico, pero también se puede entender como algo, como una modulación, una fuerza que se le da, ya sea a la frase en sí o algo que tú quieres hacer notar. Y la fe, déjenme decirles, la fe puede perfectamente tener acento materno. Por eso este comentario en pantalla. Hablar de una fe con acento materno es reconocer que Dios usa elementos articulatorios que le dan relieve a nuestra fe y provocan un énfasis, dándole un tono más alto de acuerdo a quien haya sido usado para llevarnos a la fe en Cristo. En este caso, hablar de la fe con acento materno es hablar de una madre que te marca con su fe. Mamás que están aquí, ustedes pueden ser y hacer la diferencia.
Ah, pastor, pero es que yo no tengo a mi esposo conmigo. Tú puedes hacer la diferencia. Amén. Fe con acento materno. En la escritura, si abres tu Biblia en el capítulo 16 del libro de Hechos, nos relata la palabra del Señor lo siguiente, refiriéndose al primer viaje misionero de Pablo. Dice así: llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Y conforme pasaban las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran, porque Pablo lo que estaba era cumpliendo una designación de los apóstoles que en los capítulos anteriores incluso tuvieron que reunirse en Jerusalén para discutir qué debían decirle a las nuevas iglesias de los gentiles. Y ahí estaba Pablo llevando la circular, entregando aquellas cartas. Se llevó consigo a Timoteo. Así que las iglesias mira todo el resultado de esto, eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. No obstante, aunque Timoteo no está en el inicio del viaje misionero, Pablo, que era como un ojeador. Han oído ustedes hablar de los ojeadores en el fútbol, ¿verdad? Que son los que allá en España se habla mucho de fútbol, y van los ojeadores viendo en todos los pueblos y las ciudades a ver quién es bueno para patear la pelota o tener la buena técnica y todas las características que se buscan. Pues Pablo, cuando vio a Timoteo, dijo: este tiene que ser discípulo mío. Con este yo puedo alcanzar cosas importantes. Y mis queridos, antes de que Pablo pusiera sus acentos sobre la fe de Timoteo, Timoteo tenía un acento ya que nada ni nadie lo podía borrar. Era el acento de lo que su mamá había puesto sobre él en cuanto a la fe en Cristo. Entonces Timoteo tenía una fe con acento materno. Y yo quiero, con la ayuda del Señor, procurar contestar esta pregunta: ¿cómo es la fe con acento materno? ¿Cómo la podemos reconocer? ¿Cómo es la fe con acento materno? Mi primera respuesta es esta: es una fe que trasciende barreras, mis queridos. Esa fe con acento materno es una fe que trasciende barreras, porque a veces las mamás batallan primero con que a veces son madres solteras, ¿verdad? No hay dinero suficiente. Yo recuerdo cuando, no sé cómo me di cuenta, sé que no fue mamá, porque mamá nunca me contó nada negativo de papá. Yo todos los días, casi todos los días le decía: mamá, ¿puedo ir a casa de papá? ¿Y saben ustedes qué me decía ella? Váyase, hijo, váyase por la sombra. No habían celulares, ¿verdad? No había manera de avisar que tú llegabas al destino. Sencillamente te ibas. ¿Y a qué horas vas a venir? Vengo por la tarde, mamá. Nunca me dijo una sola palabra negativa de papá. En cambio, yo sabía y me di cuenta, como les decía antes, que hubo algún tipo de pugna judicial entre ellos. Y no sé cómo me enteré, pero sé que un juez determinó que debía recibir mi madre la cantidad de 65 lempiras todos los meses para mi manutención. Oigan bien ustedes, 65 lempiras. Y recuerdo que mi papá envió aquellos 65 lempiras una vez y nunca más.
Una barrera económica, una barrera social. Pues la fe con acento materno tiene eso, que es una fe que no se detiene a pesar de las barreras. Mira lo que dice el primer versículo que hemos leído esta mañana. Llegó también a Derbe y Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, gloria a Dios que era creyente, pero de padre griego. Mira las barreras que yo creo que tenía. Y habiendo estudiado todo el contexto histórico de el entorno de Timoteo, te puedo decir con seguridad que estas barreras eran una realidad. La primera de ellas, la barrera del entorno social débil y debilitante. ¿Sabes por qué era un entorno social débil y debilitante? Porque dicen los historiadores bíblicos que Derbe y Listra, la zona geográfica donde vivía Timoteo con Eunice su madre y seguramente con su abuela Loida, eran los pueblitos menos civilizados de aquel entonces. O sea, estaban allá en un rincón, no vivían en la gran ciudad, así que era un ambiente social débil y debilitante. Pero también estaba la barrera de una familia caracterizada por la disfunción, porque imagínate una mujer judía, o sea, estaba en yugo desigual, ¿cierto? Una mujer judía con un padre, casada con un griego, que también los historiadores todos apuntan a decir, si el pasaje mismo señala que ella era creyente y de él no dice nada, lo más probable es que era pagano. ¿Tú sabes lo que es criarte con un padre que no cree? Yo no voy a olvidar cosas, y yo serví y amé a mi papá todos los días de mi vida y lo vi ser salvo. Pero hay cosas que no puedo olvidar y me sirven para la ilustración de mensaje. Llego a papá y le digo, soy un muchacho ya, y le digo, papá, voy para la iglesia. Yo contento, y andaba, como decimos en España, sin un duro. O sea que no andas pero ni una moneda. Allá las monedas le dicen el duro. No llevo ni un duro. Papá, ¿me puedes dar 2 lempiras? Y la respuesta de papá fue, si en la iglesia no se paga para entrar, me dice. Y es más, agregó él, tu hermano necesita dinero porque él va a la discoteca y ahí sí se paga para entrar. Cuando tú vayas a la disco y salgas con las chicas, ahí sí, ven que vas a tener dinero. Y yo me iba con los bolsillos vacíos para la iglesia a servir al Señor. Mis queridos hermanos, pero la fe de mi mamá persistió y hoy yo estoy aquí. Porque cuando la fe con sello materno te alcanza, eso se te mete. Así que había disfunción, pero había una barrera de vicios culturales. ¿Cuántos vicios culturales habrán alcanzado a Timoteo del padre griego que él tenía? Y tradiciones ancestrales, porque ella era judía, pero su judaísmo como tal ya no la movía, ahora la movía su fe en Cristo. Y déjame decirte, una mujer, una mamá movida por la fe en Cristo, yo te puedo asegurar que eso es una cosa bárbara que Dios hace con las mujeres. Lo hace. Y la barrera del desencuentro espiritual, papá griego, politeísta, alejado de la verdad, pero mamá judía, creyente, seguidora de Jesucristo. ¿Cuál fue el resultado de todo eso? Lo leemos en mismas palabras de Pablo cuando le escribe a Timoteo, primera de Timoteo 1:2, a Timoteo, y mira cómo lo define. ¿Lo lees conmigo? Verdadero hijo en la fe. Aleluya. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Así que la fe
con acento materno es una fe que trasciende barreras. Segunda cosa, ¿cómo es la fe que las madres pueden poner en sus hijos, acentuar en sus hijos? Es una fe que trasciende generaciones. De nuevo leo el versículo 1 y versículo 2. Llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo. Míralo cómo lo describe. Estaba allí. No nos habla que el apóstol llegó y lo formó. No se lo ganó él para Cristo. Ya Timoteo era discípulo. Ya Timoteo había tenido su encuentro con Jesucristo. Yo leo del diario de mamá que dice: tenía mi fe tradicional, pero la fe tradicional ya no me llenaba. La fe tradicional ya, yo sentía que bebía las aguas y quedaba con sed, que comía de la mesa y quedaba con hambre. Y comenzó a buscar de Cristo y a orar en casa. No fue a ninguna campaña evangelística, y tuvo un encuentro íntimo con Jesucristo. Y el Señor comenzó a llenarla de gozo, y aquello la movió a buscar iglesia. Y cuando yo tenía 4 años y medio, ya ella decía: Carlitos, nos vamos para la iglesia. Y nos íbamos a la iglesia. Y en estos días he pasado, de hecho, el obispo Alberto pudo conocer a quien fue mi pastor durante mis primeros años de vida. Pero yo le digo al pastor Daniel Morales, se llama él: mi madre llegó convertida ya, con su vida definida hacia Jesús. Y déjame decirte, eso te marca. Te marca. Había un discípulo llamado Timoteo. Y el versículo 2 nos dice algo que debe interesarnos: del cual hablaban elogiosamente los hermanos. Timoteo fue un gran hombre de Dios, pero antes de que él estuviese como alumno y aprendiz y discípulo de Pablo, ya él había sido formado como discípulo de Cristo por su propia madre. Hay cositas que yo no olvido, como 5:30 de la mañana, la voz evangélica de Honduras sonando en onda corta. ¿Hay algún hondureño que recuerda esas cosas? Y mi madre, nos levantábamos muy temprano, porque 5:30 todavía es oscuro, y lo primero que decía es: búscame la radio, hijo. Y ahí estaba yo batallando con la onda corta, ¿verdad? Hasta que entraba bien la señal. Y entonces de repente: por la mañana yo dirijo mi alabanza. Y ya cantando, alabando al Señor. Se sentaba en la mesa y con su Biblia abierta y leyendo y releyendo la palabra. Se golpeaba un dedo y mi madre decía: ay, gracias Señor, te alabo, me duele, ayúdame Padre. No soltaba maldiciones. Papá solo dio una vez el cheque de 65 lempiras, no más. Y yo nunca le escuché decir: ese es tu papá que no ayuda, y la vida tan cara que está. No. Papá enfermó porque un tumor cerebral. La edad que yo tengo, a esa edad murió papá, 52 años. Y la madre que yo recuerdo era una mujer que llegaba, se sentaba en la sala de papá con unas infusiones, unos tés, y le decía: Sotero, todo aquello que nosotros vivimos, eso ya quedó atrás. Aquí le traje este té para que duerma bien. Y lo evangelizaba y le hablaba. Un día todos los hijos de papá, somos 6 por el lado de papá, ninguno de nosotros podía quedarse con él en el hospital. ¿Qué creen ustedes que sucedió? Mamá dijo: nadie puede, yo voy a cuidarlo. Y se quedó despierta toda una noche cuidando a papá. Así que cuando tú ves esas vivencias, eso te marca, te hace discípulo.
Y la palabra que tú y yo leemos como discípulo en este pasaje puede traducirse así, que viene del griego matetes. Es un aprendiz, o sea, alguien que está en la fase previa de aprendizaje para luego desempeñar una responsabilidad. O puede también traducirse como pupilo, es decir, alguien que está en manos de un entrenador porque está siendo preparado para competir. Un alumno, persona que recibe enseñanza de un maestro. Benditas las madres que tienen una fe y van a dejar ese acento en el corazón de sus hijos, solas o acompañadas. Amén. Segunda de Timoteo 1:5, porque tengo presente, le dice Pablo en otra de sus cartas a Timoteo, la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero. ¿Cuántas abuelas hay por aquí? Vamos a ver, levanten la mano las abuelas. Bendito el Señor por esas abuelas, un aplauso para ellas. Primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro, dice Pablo, después de mucho interactuar con Timoteo, que en ti también. En tu abuela, en tu madre, en ti. Así que trasciende generaciones. No solo traspasa las barreras, sino también generaciones. Y en tercer lugar, mis queridos, esta fe con acento materno es una fe que trasciende tus propias aspiraciones. ¿Qué tipo de aspiraciones podía tener Timoteo allá en Derbe y Listra, que eran ciudades, según los biblistas y geógrafos de los tiempos antiguos, pueblitos? Como yo le digo a mi congregación, hermanos, les digo, algunos de ellos no me creen. Les digo, si ustedes vieran las fotografías mías de pequeñito, si yo era un tizón. Usan la palabra esta ustedes aquí. Yo era un trigueñito del barrio arriba que vivía con su mamá. Y mira todo lo que el Señor ha hecho conmigo. Y me fue formando, fue rompiendo límites. Y ahora me tiene predicando su palabra en Madrid. Eso es Dios el que lo hace. Si yo a lo que aspiraba cuando era maestro, ya graduado de educación primaria, uno cuando en aquel tiempo, cuando te graduabas como maestro, año 88 me gradué yo, era, voy a ir a concursar para que me den una plaza. Y el concurso que el Señor me tenía era otro, ¿verdad? Bueno, si hasta me han dicho, usted es español, me dice. No, le digo, yo soy más catracho, que me andaba a hacer. Si yo soy del barrio arriba de Comayagua, si yo me crié en calles de tierra. Y yo sé que no solo yo aquí, no se hagan los que ustedes toda la vida han estado, ¿verdad? Pero mis queridos, la fe con acento materno trasciende aún a tus aspiraciones. Dice la escritura, el versículo 3 del mismo pasaje, Pablo quiso que éste fuera con él. El buen ojeador Pablo dijo, a este no lo dejo aquí, a este yo lo muevo, a este yo lo llevo a otra cosa, a otro nivel, a otra experiencia. Lo tomó, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que era de padre griego. Y el versículo 4 y 5, conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Aquel muchachito formado en la fe por su abuela y por su madre, ahora estaba en manos del apóstol y vieron el fruto y dijeron, pasamos y lo que andamos es entregando unas cartas, pero Dios usa las visitas y hasta están creciendo las iglesias, hasta el reino se está extendiendo.
porque así hace las cosas el Señor. Una fe con acento de madre hace que tú vayas y te muevas y salgas, y te lo dice alguien que yo no tenía aspiraciones de nada, mis queridos hermanos, se los digo, más que quizá dedicarme a aquellas cosas que uno cree que es lo lógico que va a llegar a tu mano, pero el Señor usa la fe con acento materno para moverte a grandes cosas. Un comentario más en pantalla. La fe con acento materno tiene el potencial de hacer trascender la vida y el ministerio de un hijo que ha sido impactado por la fe viva de su madre. Y una última escritura. Pablo, refiriéndose a Timoteo cuando le escribe a la iglesia en Tesalonicenses, le dice lo siguiente: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. Aquel niñito que estaba en ese pueblo, Dios lo sacó, lo terminó de formar y lo envió a hacer grandes cosas. Tanto así, dice Pablo, que yo ya no necesito ni ir con él, ahora lo envío a él. Ahora él va y yo le digo: vete a Tesalónica y vas a fortalecer la fe de los hermanos. ¿Qué tipo de carácter, de unción y de autoridad en Dios necesita a alguien para ser el delegado de algo así? Debe ser un hombre con la suficiente sustancia y esencia del Espíritu Santo como para decir: sí, yo voy y lo hago. Te he dicho 3 cosas, mi querido. Repasamos estos principios y luego le respondemos al Señor en oración. ¿Cómo es la fe con acento materno? Es una fe que trasciende barreras. A las mujeres solas que están aquí, no hay ninguna barrera que, si tú tomas la mano de Jesucristo, no seas capaz de atravesar y de trascender. Amén. Tú puedes hacerlo. Segunda cosa, es una fe que trasciende generaciones. La bendición tuya y mía será que tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos digan: es que hubo una mujer que le puso un acento a la fe, que marcó mi vida. Y tercero y último, es una fe que trasciende a tus propias aspiraciones. Vas a alcanzar grandes cosas por causa de la fe de aquella mujer que le creyó al Señor. Amén. ¿Qué iba a pensar mi mamá? Si mamá contaba: hijo, yo me fui de la ciudad de La Paz porque nosotros todos los días, si acaso estaba bueno el desayuno, lo que desayunábamos era un poco de leche y tostábamos tortilla, y ese era el cereal que poníamos dentro de la leche. Mi tío Hernán, y yo lo conocí, lo traté, nunca alcanzó a usar calzado, siempre anduvo descalzo. Y mamá me dijo: yo en cuanto pude, que me gradué de maestra, salí del pueblo para buscar mejores horizontes. Pero el mejor horizonte se lo dio Jesucristo. Se encontró con el Señor y yo fui bendecido porque ella me enseñó a creer y a amar a Dios sobre todas las cosas. Podemos hacer un efecto sobre la vida de nuestros hijos. Amén. Dios bendiga a las madres que le están poniendo a la fe un acento materno. Bendiciones, mis queridos.